Bueno, llegó el momento, 1 de la tarde, 15 minutos, en que Paola Herrera Andrea nos va a traer una cifra que es muy importante. Muy Sí, y que importante. tiene que ver además con uno de los motivos principales de las manifestaciones, de cuando la gente ha salido de las calles desde el año pasado, están pidiendo una palabra clave, renta básica. Renta básica. Así es. Bueno, al punto que en el Congreso de la República, Andrea, hay un congresista que está empujando con mucha fuerza y con empeño un proyecto de ley para sacar adelante lo que también sería una garantía para muchos colombianos, ¿no? Un mínimo vital, ¿no? Exactamente, es un mínimo vital y lo que nos va a mostrar también Paola es cómo esto impactaría en reducir la pobreza extrema o la pobreza en diferentes regiones del país y esto todavía está siendo trámite en el Congreso con un senador que muy posiblemente lo tendremos mañana. Un Son adelanto. varios, realmente es casi toda la oposición la que está impulsando este proyecto de renta básica que se ha dado a raíz de la crisis por la pandemia en el país. Digamos que, bueno, el año pasado se estaba hablando de aumentar el salario mínimo, de llegar a 1 millón de pesos y demás, pero ya se habla es ahora de crear una renta básica que es un ingreso, una transferencia fija que tengan las personas de menos recursos en el país y que además han resultado muy afectadas por todo este tema de la crisis por el COVID-19. Pero perdóneme, la interrumpo ahí, Paola, porque es que usted nos trae una cifra. Esta cifra es una cifra que sale ¿de dónde? Esta es una estimación, Juan Pablo, que ya está haciendo el propio gobierno nacional a través Ah, de Planeación Nacional. Es un estudio que ellos dicen pues que simplemente es un estudio, pero pues usted sabe que Planeación Nacional no pone a sus técnicos y a sus funcionarios a hacer unas investigaciones para ponerlas a dormir el sueño de los justos. Entonces es un estudio que seguramente servirá como base para una política más adelante y es un cálculo que ya se hace por parte de Planeación para saber cuánto se puede dar de renta básica o cuánto sería esa bien. renta básica para las personas en Colombia, que estamos hablando pues son las de menos recursos, que como decía Andrea, están por debajo de la línea de la pobreza o por debajo de la línea de la pobreza extrema, Si, que recordemos pues son dos cosas si diferentes, ¿no? quieren ver el tablero que armó Paola para explicarnos en qué consiste esta renta básica de la que ya se empieza a hablar y el estudio que presentó el Departamento Nacional de Planeación, que permite ya trazar por lo menos unas líneas de base, podría uno decir, Paola, para estimar el tema de la venta básica, de la renta básica, ingrese ya a nuestro Facebook Live o conéctese con wradio.com.co. Paola de Herrera y la renta básica en Colombia. Sí, Juan Pablo. Bueno, entonces mire, empecemos aclarando y repitiendo que es una estimación de la renta básica en Colombia que hizo o que sale de un estudio de planeación nacional, es decir, del propio gobierno, y que habla de unas cifras diferentes por cada región del país para cada persona que esté por debajo de la línea de la pobreza. En este caso, la línea de la pobreza, según el DANE, está en 257.433 pesos. ¿Eso qué significa? En palabras más claras, Juan Pablo y oyentes, y es que una persona que supere este nivel de ingresos Ujú. mensual, pues está por encima de la línea de la Esto es pobreza, es decir, una no persona, es pobre en Colombia. una persona, Una persona, una sí, esto persona. es por individuo. Ajá. Entonces, Es que lo que lo veo estima chiquito en el tablero. Doscientos cincuenta cincuenta y y siete siete mil mil. cuatrocientos treinta y tres pesos. Ajá. Es la línea de la pobreza. Entonces, lo que estima planeación o este estudio pues de planeación es que la renta básica podría ser para el departamento del Chocó, que sería el que más recibiría renta básica mensual por persona, de 127.230 pesos, Esa sería la renta básica si usted es una persona en que extrema, en vive en situación de Chocó, pobreza en el que está Chocó. por debajo de la línea de pobreza Ajá. en el departamento del Chocó. Bien. Esta sería la renta básica que se le podría entregar. Seguido de Chocó está La Guajira con una renta básica que se le podría entregar de 121.980 pesos y Antioquia le sigue con una renta básica mensual por cada persona de 112.064 pesos. Estos tres departamentos, Chocó, Guajira y Antioquia, en ese orden, pues son los tres que recibirían más o la renta básica más alta precisamente por su nivel, por sus niveles de pobreza comparado con la población que vive en esta condición, en la línea de pobreza y por eso serían los tres más altos. Venga, Paula, Comparado con eso, sí, dígame. perdóneme ahí, yo la voy
yo la voy interrumpiendo y yo sé que Mauricio también la va a interrumpir en su momento, o Andrea. Bueno, eso significa que además sería, por lo menos según este estudio de planeación, una especie de renta básica flexible, según el lugar donde usted vive, según las condiciones de ese departamento o de esa ciudad. No sería la misma renta básica para todos los colombianos. Exactamente, Juan Pablo, aquí lo estamos viendo Ajá. claramente que se diferencia entre los departamentos que más tienen gente en la línea de pobreza y pues que el monto de esa renta básica es completamente diferente en cada uno de ellos. Veas, Chocó 127.000, Guajira 121.000 y Antioquia 112.000, repito, por persona, por persona. Eso sería, digamos, lo que le podría dar el gobierno Listo. como ingreso fijo o transferencia fija Ahora, mensual. insistimos, esto es un estudio de planeación, esto todavía no Y es... se llama así, estimación, ¿no? No es Así, algo así se llama el estudio, Sí, estimación estimación renta renta básica. básica. Bien, Sí. Paola, continuemos. Y por el contrario, Juan Pablo, los departamentos que recibirían el menor monto por renta básica en su orden serían Boyacá, que recibiría 80.985 pesos por persona, seguido de Risaralda con 83.969 y Atlántico 85.333 es la estimación de lo que recibirían de renta básica. Pero entonces, Juan Pablo, yo quiero que tomemos el valor más alto, que es el de Chocó, El de Chocó. 127.230, y hagamos un ejercicio de para qué alcanzan Pero, esos 127.000 pesos. antes yo quiero destacar, Paola, la destreza con la cual usted dibujó el mapa de Colombia, menos el Amazonas. El departamento del Amazonas sí le quedó como raro, ¿no? Le faltó como la patica. La patica ahí, está un sí, poquito está torcida, muy, está muy gorda, redonda. está muy gorda y Exacto. torcida. Sí, pero el Para la resto, sobre próxima. todo el Está norte... como largo de torso. Sí, el norte del país le quedó impecable, el Caribe, la Guajira, el Bichada, el Guainía, todo muy bien, pero sí lo siento, es que me escriben del Amazonas diciendo que hay que mejorar en ese punto geográfico. Bueno, voy a estudiar, ¿cómo se llama eso? No, Cartografía. Pero bueno, vamos entonces con el desmenuzado que usted nos va a hacer de la renta básica. Sí, teniendo en cuenta o cogiendo como base la renta más alta, que es la que se da en el departamento del Chocó, entonces hicimos un ejercicio de para qué alcanzan esos 127.000 pesos que se daría de renta básica. Rápidamente entonces, para 50 pasajes, ida y vuelta, esto en todo el mes, para un mercado básico, Juan Pablo, que incluye 12 huevos, leche, carne de cerdo, verduras, jabón para ropa, papel higiénico, arroz y pastas, solo para eso, para 18 almuerzos corrientes, si estamos hablando que están entre un promedio de 7.000 y 8.000 pesos en el departamento del Chocó, y bueno, aquí me faltó escribirlo, pero también para un cuarto de el arriendo mensual en promedio que se paga en el departamento del Chocó, específicamente en la ciudad de Quibdó. Eso le voy a preguntar, ¿en dónde cotizó usted? En donde el promedio de un arriendo está entre 400 y 600.000 pesos. En los pueblos del departamento seguramente es más barato, pero en la ciudad de Quibdó, entre 400 y 600.000 pesos. Entonces, si estamos hablando de 127.000 pesos, estamos hablando de un cuarto de ese arriendo, pero recuerden que esta es una renta básica por persona. ¿Ok? Bien. Bueno, ¿cuánto le costaría esto al país? Si el gobierno dice, ok, vamos a dar esta renta básica a las personas que están sin recursos o que están recibiendo pocos recursos, están por debajo de la línea de la pobreza para que alcancen a superar esa línea de la pobreza y otra vez Colombia suba en estas cifras, pues si se le da a todos los miembros del hogar, esto nos costaría 16.5 billones de pesos. Eso está en el mismo estudio. Esto también está en el mismo estudio. Si se le da solamente a la población mayor de 18 años, esto costaría 9.1 billones de pesos. Y si se le da solamente a los perceptores de ingresos, es decir, a quienes llevan ingresos al hogar, pues esto costaría 9.8 billones de pesos. Un dato adicional, Juan Pablo, que le quiero contar, y es que los investigadores en este estudio de planeación determinaron también posibles formas de financiar estos 10.5 billones de pesos que costaría esta renta básica. Y son tres específicamente. La primera, un aumento de impuestos sobre el capital. Esto quiere decir incrementar el impuesto a la riqueza. La segunda es un gravamen a los recursos naturales. Y la tercera, cobrando más impuestos al consumo, es lo que estima o lo que prevé este estudio que se puede utilizar para financiar estos 10.5 billones de pesos, que serían lo que se gastaría o lo que le costaría al país entregarle a cada persona una renta básica que está entre 127.000 pesos la más alta y 65.000 pesos la más baja, que esa ya se daría en la ciudad de Bogotá. Muy bien, Paola.
¿Podemos hacer una pausa y seguimos hablando de renta básica? Claro que sí, sí, Listo, señor. entonces hagamos una pausa. Insistimos, Juan esto Pablo. es... Sí, Andrea. Solamente un adelanto, le tengo también lo que piensa el senador Iván Marulanda y las cifras que él plantea en ese proyecto que está haciendo trámite en el Congreso, que él no Bueno. está de acuerdo. Uy, se ¿No nos está de quedó acuerdo, Andrea? Andrea. Se fue. Se fue Andrea, ¿no, Pero, Mauricio? pero bueno, Sí, digamos se que fue. ahorita vamos a hablar también con el senador Wilson Arias, que él también está promoviendo esta iniciativa en el Congreso, y obviamente las cifras que ellos dan o que la oposición quiere es una renta básica mucho más alta, no son 127.000 pesos, incluso algunos habían hablado de un salario mínimo como renta básica para todas las personas en Colombia que sufrieron pues por la pandemia y que además están por debajo de la línea de la pobreza, pero lo que estima Planeación es que solo se podría dar la más alta, en el caso más alto que es en el departamento del Chocó, 127.000 pesos. Paola, deme un momento, vamos a hacer una pausa, volvemos, numeral mala leche es, aquí sigue la W, regresamos para continuar hablando de estas cifras, estas proyecciones o estimaciones de Planeación Nacional sobre la renta básica en Colombia y luego una terrible historia, la historia de la perrita Poli. Sigue la W. Con la renta básica, en segundos nos vamos a ir con la historia de Poli, pero Paola, aterricemos esto con uno de los congresistas que está promoviendo, que está moviendo en el Congreso de la República la idea de una renta básica para los colombianos. Sí, Juan Pablo, con Wilson Arias, senador del Polo Democrático. Senador, yo quiero puntualmente preguntarle y pues aclarando nuevamente que estamos hablando de un estudio que se hizo, es una estimación hasta ahora, no es nada fijo ni algo que ya haya decidido el gobierno, pero usted, por ejemplo, en el caso de la renta más alta, que son 127.000 pesos, ¿le parece suficiente? Gracias. Un saludo muy cálido a ustedes y a la audiencia. Pues me parece absolutamente insuficiente. Claro que hay que también diferenciar. Aquí se habla de personas, la propuesta nuestra ha sido por hogares y sería un primer punto, digamos, entre comillas, de aproximación. Pero permítame, yo trato de hacer una explicación que me parece que es clave para comprender por qué la urgencia de la renta básica y los términos que se plantean. Me voy a apoyar en lo que acabo de escucharles, la muy buena entrevista que ustedes le hacen a Paloma Valencia. Entonces, Paloma Valencia dice, para que los padres tengan libertad de decidir si envía a los hijos o no, propongo un bono. Esa es la filosofía de la renta básica que Paloma niega en el Congreso de la República, pero a la que alude para derrotar a FECODE. No me voy a meter en la discusión de FECODE, una discusión de salud pública y de salud ocupacional, de niños y maestros, que me parece que tiene inclusive un basamento científico. FECODE ha hecho un alegato muy interesante sobre el tema. Pero independientemente de ese alegato, quiero dejar dicho que la idea más prístina, originaria, es de una renta básica universal que se ha discutido en Europa y que tiene muy positivos efectos. Yo no alcancé a leer todo el estudio, pero aún quienes lo hacen de planeación lo reconocen en términos de salud pública, en términos de desarrollo infantil, en términos de bienestar social, en muchos órdenes que inclusive significan ahorros del Estado, porque la discusión inicial europea tiene básicamente, fíjese usted, no me da pena reivindicar lo que acaba de decir Paloma Valencia, con tan buen juicio cuando se trata de derrocar a FECODE. Hablan de libertades republicanas, y lo pongo en estos términos porque tiene que ver con con la promesa colombiana de Estado Social de Derecho. ¿Y en qué consiste? En que todo mundo debería tener un ingreso disponible, que es una promesa de bienestar, que entre otras cosas, lo quiero decir, antes se lograba por la vía de la promesa del pleno empleo, pero cuando hay menos posibilidad de dar pleno empleo, se habla de que las libertades de las que habla y predica Paloma se la podemos dar a las gentes independiente de su nivel de ingreso. Eso es la renta básica universal. Ni la propuesta nuestra, ni esta de planeación se parece siquiera a eso. Por eso nosotros hemos con honradez llamado renta básica de emergencia, porque en Europa esa propuesta no está condicionada a tu nivel de ingreso, es decir, a personas de mucho ingreso le dan una renta que resulta casi despreciable para algunos, pero que para otras personas de muy escaso ingreso resulta significativa. La nuestra es de emergencia porque está localizada y tiene otra finalidad, y es que tiene que ver ya con el derecho a la vida. Es que en medio de la pandemia la persona tenga la opción de decidir que se queda en casa o sale. Muchas personas están presionadas por las condiciones para salir en medio de la pandemia. Senador, entonces, quiero decir, la propuesta nuestra es que se le entregue, y lo hacemos con base en el CISBEN, a las personas pobres o muy vulnerables, eso es más o menos 9 millones de hogares, se les dé un salario mínimo. Desde luego que hay una discusión acerca de qué es la línea de pobreza. Recuerden ustedes que el director del DANE ha estado esforzándose porque la línea de pobreza se mida bien bajito y los funcionarios del gobierno intentan lo mismo.
Aclaro algo, creo que hay que leer bien algunos de los gráficos porque siendo muy bueno digamos, la presentación que ustedes hacen, me gustó mucho escucharla, pero le hago notar que hay otro cuadrito azul, acabo de trinarlo, donde habla de la línea de pobreza extrema. Y en ese caso, lo que prometen dar son 30.000 pesos por persona al mes. Sí. Miren ustedes, no el cuadrito. En el caso del departamento en donde la línea de pobreza extrema es menor. Pero senador, venga, porque yo le quiero plantear a usted una pregunta que estoy viendo en el Facebook Live, y es que dicen, es que lo que quieren es regalarle la plata a la gente, más bien creen trabajos. ¿Cómo se marca esa línea entre lo de dar plata a cambio de nada y la generación de algo que finalmente pues terminaría convirtiéndose en un círculo virtuoso, y es generar trabajos que generen productividad y que al generar entonces unos recursos pues permitan pagar unos salarios? Pues fíjate que acabas de decir la palabra clave, que ojalá la pudiera comprender todo el mundo, del círculo virtuoso en oposición al círculo vicioso. Antes de esa explicación, es que me parece que esta es una discusión inclusive, claro, filosófica en otras partes, pero que se vuelve muy importante. En Europa ha servido para que se elimine el trabajo basura, porque cuando la gente tiene un mínimo de ingreso, tiene la posibilidad de rehusarse a ocupar, digamos, labores que son francamente basura, digamos, en términos sociales, inclusive que condenan a la prostitución y a la miserabilización de toda la sociedad. Esto miserabilizar la sociedad pesa como un fardo por muchas razones, entre otras por la que acabas de decir, y lo explico. Estamos en recesión. Comparen los resultados de Brasil versus los de Colombia en medio de la pandemia. No porque Bolsonaro lo quisiera, fue porque el Congreso brasilero decidió dar una especie de renta básica y una asistencia a la micro, pequeña y mediana empresa que aquí le seguimos negando a los microempresarios más vulnerables, digamos, de la sociedad. Y hoy los niveles de desempleo en Brasil son distintos a los colombianos, pero antes de la pandemia Colombia estaba mejor en desempleo que Brasil. La única razón que explica la diferencia es el círculo virtuoso que tú acabas de pronunciar, y ojalá esa palabra mágica se la aprendiera el país. El círculo virtuoso consiste en que, lo decía John Maynard Keynes, pero no me gusta llenar esto de autores. Keynes explicaba que en medio de la recesión tienes que darle ingreso disponible a la población, porque si la gente no compra, el comercio se desactiva. Si el comercio se desactiva, la producción, el aparato productivo tiene que reducirse y botar trabajadores. Y entonces llegamos a un nivel inferior del punto inicial. Sí. Tenía la gente no tiene ingreso y produjo un círculo recesivo. Si le das ingreso disponible a la población activa el comercio y el comercio activa las fuerzas productivas, y entonces los empresarios pagan salarios, pagan impuestos, compran a otras empresas, se activan las cadenas productivas, y el siguiente nivel va a ser de multiplicador. Por eso se habla de un efecto multiplicador de la inversión del Estado en este caso. Senador, bueno, teniendo en cuenta o aclarando lo que usted dice, que también hay un cuadro en el que se habla de la línea de pobreza extrema, cuánto sería esa renta básica, y se arranca desde 27.000 pesos en departamentos como Sucre y Córdoba y hasta 127.000 pesos en Chocó. Bueno, independientemente si está cerca o no de la propuesta de ustedes, ¿de dónde se sacarían esos recursos? ¿Usted está de acuerdo, como por ejemplo dice el informe, de aumentar impuesto a la riqueza, más impuesto al consumo, o ponerle más impuestos a los recursos naturales? Esa sería una propuesta para discutir hacia el próximo año. Yo me defino por la propuesta de Spitia y Garay, que es el mejor estudio hecho en el último periodo. Se llama de Dinámica de la Desigualdad en Colombia, lo recomiendo mucho. Es muy serio y dice que los súper ricos no tributan. Pero es verdad, los súper ricos no tributan en Colombia, no tienen, la tasa efectiva de tributación del sector minero es del 3%, del sector financiero es muy pequeño, mientras que los medianos y pequeños son los que más tributan, y esto está absolutamente demostrado. Esto no es una especulación académica, esto es la vida material. Lo que pasa es que le están diciendo dos autoridades asuntos que han sido negados pues, durante la literatura colombiana. Y esa propuesta me parece que es la más inteligente. Entonces dice, grabemos a los súper ricos y sacamos de ahí, pero en lo inmediato, fíjate tú, lo que hemos propuesto no es eso. Lo que hemos propuesto en el momento inmediato es que haya una emisión del Banco de la República, que el banco le preste al país como lo están haciendo otros países. Acaba de decir el director de la Reserva Federal Gringa, Estados Unidos, ellos que son el capitalismo por excelencia, que hay que financiar directamente a la población y a los pequeñiticos. Sí. Lo contrario de lo que estamos haciendo acá. Esta propuesta tiene muchas bondades, y entonces si el Banco de la República
le hace un préstamo al gobierno colombiano, un poco Sí. después de que lo Que- propusimos nosotros, lo propuso también la ANDI, Exacto, eso iba a lo recordar, propuso que también el justamente Grupo eso Multilateral. también lo propusieron los empresarios. Senador, pues muchas gracias por su opinión. Vamos a estar entonces pendientes si es una decisión o no de planeación hacer esta o entregar esta renta básica, Juan Pablo. Sí, muy importante y seguiremos con este tema porque además esto es del interés de todos los colombianos. Senador, muchas gracias. Volvemos en segundos. Sigue la W.